El plan de venganza de Esref Ruya dejó su huella en el nuevo episodio. El comisario Idem está enamorado del hombre equivocado. Esref Ruya dejó a todos sin aliento nuevamente en el último episodio. Justo cuando Nisan estaba a punto de revelar la verdad, intervino el comisario Idem. El comisario Idem, cuyo amor por Esref quedó al descubierto, se encontró cara a cara una vez más con Esref. Las palabras de Esref a Nisan, quien se vengó de Izzet, dejaron su huella. Esref Ruya estuvo en la pantalla con su segundo episodio. El segundo episodio de Esref Ruya comenzó con Esref y Nisan siendo atacados. Al ver que le habían disparado a Esref, Nisan no sabía qué hacer. Esref impidió que Nisan llamara a la ambulancia y partieron nuevamente. Pero Esref y Nisa todavía no pudieron salvarse. Los hombres armados que estaban detrás de ellos continuaron siguiendo al dúo. En el coche Esref le preguntó a Nisan, ¿eres Ruya? Él preguntó. Abril no entendió lo que estaba pasando y preguntó, ¿quién es Sueño?, dijo. Tras escapar de los pistoleros, Nisan fue al médico Nedim en Esref y Kilios. Incapaz de contener las lágrimas, el teléfono de Nisan sonó 2 veces. Uno de ellos era Irmak, quien llamó, y el otro era el comisario Idem. Con la noticia de Irmak, los amigos cercanos de Esref acudieron al doctor Nedim. Al salir del consultorio del doctor Nedim, Nisan llegó a casa llorando. Nisan, que se convirtió en informante de la mafia para su hermano y no pudo controlar su ira, dijo, casi me llenan de agujeros. Ten algo de vergüenza. Le gritó a su hermano, cállate Afra. Kadir intimidado. Entonces Kadir llegó a la casa del doctor Nedim como si no supiera nada. Cuando Kadir preguntó quién lo hizo, Gulan dijo, creemos que fue Izzet. Nos sentimos así, dijo. Kadir intimidó a Gulan diciéndole, este trabajo depende de ti. Abril, Idem se reunió con el comisionado. Al enterarse del incidente, Idem se reunió con el comisario Nisan. Nisan dijo, sáquenme de aquí, y Idem le dijo al comisario que la dejara ir. El comisario Idem afirmó que no estaban jugando y no aceptaron la oferta de Nisan. Oh mi sueño, te encontré, te dejaría alguna vez. Oportunidad e importancia de la reunión. Como un personaje arrastrado al mundo de la mafia, Nisan actúa con el instinto de protegerse a sí misma y a su hermana Afra. Sin embargo, a medida que toma medidas para evitar el peligro, en realidad se encuentra en un lío aún mayor. Su reunión con el comisario Idem, Ozgeozakar, puede considerarse un paso decisivo en este momento. Nisan busca el apoyo de la policía para deshacerse de la mafia o al menos minimizar el peligro que corre. Pero también vemos que esta conversación no es unilateral, porque el comisionado de Idem también puede tener información importante sobre Nisan. La tensión entre Nisan y el comisionado de Idem. Esta escena crea una atmósfera de tensión. Abril se muestra indeciso y reacio a cooperar con la policía. La comisaria Idem, por su parte, mantiene su postura profesional pero tiene una intuición aguda para entender lo que esconde Nisan. La preocupación de Abril, ella está en un gran dilema sobre si confiar en la policía o no. Se pregunta si alguien lo denunció y trata de comprender las intenciones de Idem. La estrategia de Idem, el comisario sabe que Nisan está en una situación peligrosa y le insinúa que puede ayudarla. Pero para que eso suceda, April necesita ser completamente honesta. En este punto, una de las frases claves de la escena podrían ser las siguientes palabras que Idem le dice a Nisan. Para poder ayudarte, debes decirme la verdad. De lo contrario, no podré protegerte. Esta línea realmente muestra que Idem no solo es un oficial de policía profesional, sino que también siente una especie de responsabilidad moral hacia Nisan. Otro punto crítico de este encuentro es su vínculo con Esref. Como la comisaria Idem conoce la posición de Esref en el inframundo, también puede sentir que Nisan está de alguna manera relacionado con él. Si Idem tiene alguna información sobre el pasado de Nisan, por ejemplo, si se da cuenta de que Esref es Ruya, esto podría crear una gran ruptura en los siguientes episodios. Kadir fue a Izzet. Kadir, que comprendía lo que ocurría, se dirigió enojado a Izzet. Izzet dijo que pagaría a todos, pero le pidió a Kadir que fuera el mediador. Kadir afirmó que pondría en práctica el nuevo plan. Compró una entrada para su hermano. Al día siguiente, Nisan envió a Afra al aeropuerto. Nisan, que compró un billete a Montenegro para su hermano, dijo, definitivamente no me uniré a la mafia. Afra, que nunca antes se había separado de su hermana, vivió momentos emotivos.
Gurdal persiguió a quienes dispararon a Esref, fue al restaurante y encontró a los dos atacantes. Gurdal entró en el restaurante con su coche, sacó a las dos personas del restaurante y las llevó a Esref. Esref recibió la visita de un hombre sorpresa, Nisan. Nisan fue a explicarle todo y le preguntó a Esref quién era Ruya. Esref, que estaba hablando de Ruya mientras estaba inconsciente en el coche, no le dijo a Nisan quién era Ruya. Abril no pudo decir la verdad. Justo cuando Nisan estaba a punto de explicarle a Esref lo que le había pasado, Idem llamó por teléfono. Nisan quedó en gran shock cuando pensó que había enviado a su hermano a Montenegro. Porque Idem había atrapado a Afra. En ese momento, Nisan renunció a decirle la verdad a Esref. Fueron al padre Jacob. La pandilla de huérfanos se reunió una vez más y fueron a ver al padre de Jacob. Entre las 6 personas que evaluaron la oferta de acuerdo de Izzet, Esref tuvo la última palabra. Para no abreviar la historia, Esref no aceptó el dinero de Izzet. 2 visitantes en abril. El comisario Idem vino a visitar Nisan. En ese momento, otro hombre llegó con un regalo. Esref compró un chal para Nisan y le agradeció por salvarle la vida. Nisan, que tenía dificultades para pagar el alquiler, también recibió la visita de su propietario. El propietario dijo que vendía la casa. No es mi culpa si te enamoraste del hombre equivocado. Esref y sus amigos fueron llamados a la comisaría después de los hechos. Idem, el comisario y Esref se quedaron solos y Esref dijo, no es mi culpa si te enamoraste del hombre equivocado. Esref había hecho su plan para Izzet. Después de la reconciliación, Izzet llegó al hotel de Esref. Irmak llamó a Esref y se quedó en la cámara del rey. Esref había hecho todos sus planes con respecto a Izzet. Esref, que había grabado en su mente las palabras de Nisan, cuando ves a ese tipo de personas, los ojos de tu padre salen por la ventana, después de ver a Izzet, hizo lo que le dijo horas después y dijo las siguientes palabras, eres una mujer inspiradora. Este encuentro se vuelve aún más tenso cuando se revela el amor del comisario Idem por Esref. Aunque Idem es una policía profesional, ya no puede ocultar sus sentimientos por Esref. Esta situación sacude tanto su propia ética profesional como su equilibrio con el mundo de Esref. ¿El amor revelado de Idem es su obstáculo o su fortaleza? Aunque el interés de Idem por Esref ya se había insinuado antes, parece haber quedado claro para todos en este episodio. Pero aquí hay un gran dilema. Idem es un oficial de policía y Esref es un hombre del mundo criminal. Este amor mina su lealtad a su deber. ¿Esref estaba al tanto de los sentimientos de Idem? ¿O acaso esta confesión o las emociones que surgieron lo tomaron completamente por sorpresa? Este encuentro revela el conflicto interno de un personaje atrapado entre el amor y el deber. Para Idem, ¿es Esref una debilidad emocional o quizás un hombre al que quiere salvar en su mundo interior? El conflicto entre Esref y Idem, un fuerte elemento de tensión. Cómo reacciona Esref a los sentimientos de Idem es muy importante. Si Esref decide utilizar estos sentimientos, los acontecimientos pueden desarrollarse en una dirección diferente. Sin embargo, si rechaza este amor, las reacciones de Idem podrían convertirse en una amenaza aún mayor para él. ¿Idem intenta negar sus sentimientos o los expresa abiertamente? En este encuentro, Esref le dice algo como «somos personas de mundos diferentes» a Idem. Si Idem intenta negar su amor, su conflicto interno se puede entender a través de sus ojos cuando la confrontan o por las palabras que dice con voz temblorosa. ¿Cambiará la postura de Idem respecto a Esref? Después de esta escena, Idem protegerá más a Esref o hará lo que exige su profesión y se enfrentará a él. Quizás este enfrentamiento haga que Idem tome una decisión más importante. A pesar de su amor, ¿querrá llevar a Esref ante la justicia? ¿Creerá que puede cambiar a Esref indagando en su pasado?